Hola, pues tenemos hoy, el día de hoy la clase de Historia Mundial Contemporánea y en esta clase vamos a trabajar la guía de estudio. Recuerden lo que tienen que hacer con la guía de estudio, que es pasarla a la libreta, la pregunta y la respuesta, y pues ya empezar a entregar las tareas del día lunes y sería también la guía de estudio en la libreta. Ya a partir del día de hoy, miércoles, ya pueden empezarlas a enviar, ¿sale? Bueno, vamos con la primera pregunta. Una de las principales consecuencias de la crisis económica de Estados Unidos de América en 1929 fue, y la respuesta sería el incremento a los precios de artículos de primera necesidad. Eso sería la pregunta 1. Pregunta 2. Elija la opción que menciona una consecuencia directa que trajo para Estados Unidos de América la crisis de 1929. Y fue el aquí es deterioro, perdón, de la industria hotelera. Aquí esconde, disculpe. Pregunta 3. Una de las características de la política del New Deal, que es el nuevo trato de Franklin D. Roosevelt, fue crear fuentes de trabajo disponiendo del presupuesto federal. Esta sería la respuesta. Pregunta 4. Elija la opción que señala uno de los cambios internos que se dieron en Rusia antes de la Revolución de Octubre de 1917 y la respuesta sería el establecimiento de un gobierno provisional encabezado por Kerensky para establecer el orden. Pregunta 5. Uno de los hechos inmediatos que se dieron en Estados Unidos de América a raíz de su intervención en la Primera Guerra Mundial fue la imposición del servicio militar obligatorio. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones señala los últimos intentos de los alemanes, noviembre de 1917, y de los aliados, junio de 1918, por ganar la guerra? Y sería, Alemania retiró sus ejércitos de Rusia y los aliados organizaron la contraofensiva con el frente occidental. 7. Uno de los puntos propuestos a principios de 1918 por el presidente Wilson con base para la paz fue la autodeterminación de los pueblos. Aquí es la autodeterminación de los pueblos. Pregunta 8. Dos de los 14 puntos propuestos a principios de 1918 por el presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson, como base para la paz fueron la autodeterminación de ellos, de los pueblos y el ajuste de las fronteras. Pregunta 9. Uno de los últimos intentos de los aliados por ganar la guerra en julio de 1918 fue organizar la contraofensiva en el frente occidental. 10. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayó en la bancarrota económica debido a que los países vencedores le exigieron enormes pagos por concepto de reparación. 11. Uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial fue el desarrollo de Estados Unidos de América como potencia. 12. Una de las principales consecuencias económicas que trajo para Europa el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial fue el racionamiento de los alimentos. 13. Según su libro de texto, uno de los resultados positivos de la Primera Guerra Mundial fue la participación política de la mujer en algunos países. 14. Elija la opción que menciona una consecuencia inmediata de la Guerra del Opio de 1839 a 1842 y fue la violación de la soberanía política china por Inglaterra. 15. Elija la opción que señala el significado que tuvo para China la firma del Tratado de Nankín en 1842. Y la respuesta es el afianzamiento del dominio europeo en su territorio. 16. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona un hecho que hizo posible el desarrollo de la política imperialista de Japón a principios del siglo XIX, según su libro de texto? Y fue el establecimiento de la dinastía Meiji en Japón. 17. ¿Cuál de los siguientes hechos es una manifestación de la política expansionista que desarrolló Japón bajo el régimen del emperador Meiji? Y fue la guerra contra Rusia. 18. Una causa de la expansión territorial de Japón al finalizar el siglo XIX fue su
crecimiento demográfico. Acuérdense que es un territorio muy pequeño, pero estaba densamente poblado. 19. Una situación que afrontó Austria inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial fue la abolición del sistema monárquico. Y 20. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Estados Unidos de América y la de Europa Occidental se caracterizó principalmente por la plenitud económica de Norteamérica y la bancarrota de Europa. Bueno, hasta aquí el video 1.